Fijaos en los lirios del campo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. En quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Dijo: Dios, ten piedad de mí. La lógica del anciano. Preguntas inteligentes para el hombre superior. Con Fanor Iván Benavides, un podcast original de Diario La Profecía. Hola, muy buenos días de nuevo a toda la gente linda que sigue a Diario La Profecía en las diferentes redes sociales. Y ahora con este programa tan maravilloso, y maravilloso precisamente por la calidad de invitados que tenemos aquí con su sabiduría. Hoy vamos a compartir una nueva pregunta, porque la lógica del anciano tiene ese eslogan, ¿no? Son preguntas inteligentes para el hombre superior. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Raúl Fernando Escobar, de El Vuelo del Cóndor. Raúl es ingeniero de sonido, pero mayormente ahora se dedica a algo muy especial, y es a esparcir el mensaje de la buena semilla, hablando del reino de Dios, el reino de los cielos que tanto hemos anhelado y que, bueno, muy pocos aún pues no han entendido, lamentablemente. Raúl, bienvenido. Raúl, más conocido en redes sociales como El Vuelo del Cóndor. Bienvenido a Diario La Profecía. Bienvenido a esta sección de la lógica del anciano. Muchísimas gracias, Fanor, por este espacio, por permitirme expresar con una pregunta y una respuesta que he venido a compartir el día de hoy. Y pues cuando mencionabas, claro, mi carrera, me gradué como ingeniero de sonido, pero ahora he comprendido que hay una necesidad mucho más grande, y es compartir algo que permita, bueno, no solamente grabar un disco, que es lo que me enseñó mi profesión, entre algunas otras cosas, sino grabar tal vez en el corazón de los seres humanos, de los hombres y mujeres de este planeta, que abran su corazón y poder escribir ahí palabras que eleven su condición esencial, que eleven su alma, que eleven su espíritu, que eleven su pensamiento. Palabras no mías propiamente, porque, como bien lo has dicho, Fanor, en tu programa La Lógica del Anciano, hay que permitir que ese anciano interior hable. No el hombre que, bueno, dentro de su razón y su mente puede mencionar muchísimas cosas tal vez muy terrenales, muy de acá abajo, pero que ese anciano en el interior va a manifestar algo que es superior, algo que viene de Dios, y diría yo, más que de Dios. Es un término que, bueno, después voy a tocarlo a mayor profundidad, que viene de la luz, la sabiduría que proviene de esa inteligencia todopoderosa que se contiene dentro de nosotros, y que hoy en gran medida vamos a ampliar este punto. Y bueno, también, ya que tocaste El Vuelo del Cóndor, Fanor, mencionarles que también tengo material para que puedan verlo, escucharlo. Y El Vuelo del Cóndor, que también para mí y en mi sentir es una profecía que habrá de cumplirse. Pueden entender el porqué del Vuelo del Cóndor justamente ahí en mi página. Y pues, Fanor, agradeciendo nuevamente este espacio y agradeciendo a quienes en este momento están escuchando también este mensaje. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Raúl, por aceptar nuestra invitación. Así que si quieren saber más de la historia del Vuelo del Cóndor, vayan a las redes sociales de Raúl y ahí encontrarán algo muy lindo en esta historia de esta ave majestuosa de los Andes.
Y sin más, pues nos vamos con la pregunta que hoy despierta inteligencia en cada uno de los hombres que buscan los conocimientos universales. Y es una pregunta muy interesante, Raúl. Y es una pregunta que podría catalogarnos de blasfemos. Y esa pregunta es: ¿por qué Jesús llamó al hombre Dios? Así que, sin más, Raúl, empecemos a profundizar en ella y a saber por qué el anciano de los días, estando como Jesús, llamó al hombre Dios. Muchísimas gracias, Fado. Bueno, lo primero que debería señalar es que tal vez con el título de esta pregunta puede existir el riesgo de que muchos consideren, muchos refiriéndome a quienes están sobre todo centrados en un plano más católico, más religioso, caer dentro de una blasfemia. Hace 2000 años, bueno, ese fue el causal por el cual fue Jesús tomado y llevado al Sanedrín, y finalmente muerto por blasfemia. Pero les diría yo, para nuestros pueblos ancestrales, sobre todo de la América del Sur y Norteamérica también, esto no es algo ni blasfemo ni difícil de entender. Y voy a acudir a ciertas fuentes para poder afirmar lo que estoy afirmando. Estoy basándome primeramente en un libro que, si bien durante muchas traducciones ha ido cambiando, ha ido transformándose, se han ido quitando cosas, poniendo otras, pero aún así me parece demasiado interesante que incluso este término, que podría sonar un poco fuerte, no se lo ha quitado. Es decir, voy a acudir a la misma Biblia para poder sustentar algo que para nuestros pueblos indígenas, aborígenes, es algo muy natural de entender, pero que quisiera de pronto hayan muchas personas que estén dentro de una religión que viene del catolicismo, puedan romper una barrera entre Dios y ellos mismos. Porque durante mucho tiempo, Fandor, se ha tenido a Dios detrás de las nubes, muy lejos, demasiado lejos. Y eso ha imposibilitado al hombre a que tenga esa conexión directa con su Creador. Pero que Jesús nos diga que somos nosotros mismos dioses, es algo que primeramente se tiene que entender bien para no caer en una mala interpretación. Y por eso mismo voy a citar el libro de Juan 10, en el capítulo 10, versículo 34. Y bueno, esto está extraído de una Biblia traducido por Reina y por Valera de 1960. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Entonces, vamos a tocar ciertos puntos de esta primera cita, puntos muy importantes, porque, primeramente, ¿a qué cita se estaba refiriendo en ese momento Jesús? Porque él habla de la palabra o de la escritura que en su momento también fue dicha. Estamos refiriéndonos a una escritura propia de los judíos, bueno, donde también existe una mezcla, ¿no? ¿Por qué una mezcla? Porque en el Antiguo Testamento se toca principalmente el Pentateuco judío y adicionalmente el mensaje de los profetas, textos que, bueno, dentro de el lenguaje bíblico se conoce como profetas mayores y menores en cuanto a la extensión del contenido. Un profeta mayor, por ejemplo, Isaías,
que tiene un contenido muy grande de información, y otros profetas menores que tienen unos pocos capítulos. Pero refiriéndonos directamente a los textos judíos, ¿y por qué propiamente? Porque, pues, si hablamos del Pentateuco judío, tiene una autoría, ¿no? Una autoría que no solamente data del origen de la Biblia, sino que es mucho más antiguo. En algún momento me referiré más profundamente a eso. Pero al texto específico que se está refiriendo Jesús es a un libro llamado Salmos, que, bueno, de alguna manera se dice que la autoría es de David. De Salomón. Salomón. No se tiene tanta claridad en cuanto a eso. Bueno, algunos historiadores afirman totalmente que viene de Salomón, pero otros afirman también que lo que el mismo Salomón dice data de un conocimiento más anterior o una sabiduría más anterior. En todo caso, está refiriéndose al Salmos 82, donde Jesús dice: no saben, no Jesús, está acudiendo a esta cita. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, literalmente está tomando este punto: vosotros sois dioses. Y en Juan 10 claramente Jesús lo expone. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa que al hombre se le llame Dios? ¿O qué trasfondo tiene todo eso? ¿O qué profundidad? Bueno, hay que hacer una separación aquí en cuanto al término Dios. El término más cercano a Dios proviene del latín y viene de Deus y significa ser de luz. Hay algunas otras acepciones en cuanto al término Dios, pero el más acertado de todos es que significa ser de luz, como acabo de mencionar. Ahora, ¿por qué hay que hacer una separación aquí? Porque ahora, en la actualidad, diría yo, Fanor y hermanos y amigos que nos están escuchando, en este momento se endiosa a cualquier cosa o a cualquier hombre. Bueno, por ahí en Argentina se inventaron la religión de Maradona porque lo consideraron Dios. Entonces se endiosó a un hombre que jugaba muy bien al fútbol. No discuto que sea un gran futbolista, pero que eso determina una condición espiritual de ser un ser de luz. Y no por juzgar al hombre, pero miremos en qué condiciones terminó la vida de Maradona. Un hombre que cayó en la drogadicción y en ser un terrible ejemplo para los jóvenes que miraban en él un referente. Entonces, quitando de lado a la habilidad que tenga para jugar fútbol, ¿qué queda en el hombre? ¿O qué ejemplo puede mostrar él? Bueno, ahora se le endiosa también a Messi. Se le endiosa a un hombre por su capacidad o por sus cualidades en cuanto a una aptitud que tenga. Pero ser un ser de luz es algo totalmente distinto. Y Jesús nos mostró lo que es ser un ser de luz. Bueno, no solamente Jesús, grandes hombres que pisaron este planeta también nos mostraron qué es ser un ser de luz. Pero cuando Jesús nos dice que Él es hijo de Dios, por consecuencia, si tú eres un hijo de Dios, significa que eres Dios. Y si al hombre también le dice que es Dios, pero a quienes llegó la palabra, significa que hay una condición muy especial que se debe rescatar en este punto en el cual hago esta aclaración. Ser Dios es una identidad, pero no de cualquiera. Y voy a hacer una ampliación ahí donde dice a quienes llegó la palabra. Tal vez tenga que emplear un término distinto a palabra, porque palabra quedaría corto.
En términos iniciales, pues a quienes llegó la palabra es a quienes llega el conocimiento, o estos términos que estamos empleando para que se entienda un conocimiento que quedó cifrado hace mucho tiempo. Tal vez use este término que amplíe más, porque en algunas traducciones de la misma Biblia, por ejemplo, hablar del capítulo 1 de Juan, dice en el principio era la palabra. Queda muy corto ese término, porque el término más real, más acertado, o que tal vez nos permita acercarnos más a la dimensión de lo que nos quieren transmitir, es la palabra verbo. Y verbo tiene un trasfondo mucho más profundo, que no es el hecho gramatical de la acción, sino que determina o amplía la condición, o diría yo más propiamente, el poder que tiene la luz para crear, para manifestar la vida, o el poder por el cual nosotros fuimos hechos. El planeta fue hecho, los soles, los universos, las galaxias y todo lo que conocemos como creación llegó a ser una manifestación que tiene vida. Entonces, digamos así, que un Dios es aquel hombre al cual llega ese verbo. Es decir, el hombre que primeramente se reconoce en ese principio llamado luz, y que por esa condición puede manifestar lo que propiamente Jesús nos mostró que se podía hacer, que para el hombre como hombre era imposible, porque devolver, Fanor, imagínate en ese tiempo devolverle la vista a un ciego. Bueno, los hombres decían solamente Dios lo puede hacer, pero ¿por qué lo hizo un hombre? Y ahí es donde viene el punto importante, porque dentro del hombre estaba contenido Dios. Es decir que vamos a cambiar el término Dios. Dios no es el hombre que está ahí detrás de las nubes con una barba blanca y que pues nos está mirando a cada instante a ver qué hacemos. Eso no es Dios. Entendamos que eso no es Dios. Para la cosmovisión, me voy a referir a la cosmovisión andina, o generalizando incluso la cosmovisión de todos los pueblos de la América, todo tiene una partícula de Dios en su interior, por lo cual consideramos, y me incluyo dentro de este grupo, no étnico ni cultural, sino de un legado de sabiduría ancestral, se consideró como que toda creación y toda partícula viviente es sagrada por esa condición, porque contiene luz. Es decir, que si ellos respetaban al río, al pajarito, a la montaña, y miraban sagrado todo lugar que estaban pisando, es porque su concepción dentro de su espíritu es que ahí estaba Dios. Es que hablar de que Dios habita en un templo sagrado y ampliar esa condición es comprender de alguna manera, Fanor, que este planeta, esta montaña, este lugar donde estamos sentados, este país, este río, toda esta creación contiene dentro de sí esa partícula divina o esa luz que pulsa y que permite que la vida continúe, que la vida se expanda, que la vida se manifieste. Entonces, si nuestros pueblos ancestrales, por esa condición de sentir a Dios en la creación, es que respetaban la vida y no había ni contaminación, no habían pesticidas ahí en la tierra contaminando sus propios alimentos, no habían todos los grandes problemas que vemos ahora en la actualidad para esta humanidad, porque si tú ves como algo sagrado, hagamos de cuenta a las personas que tal vez están en una religión católica, les pregunto, ¿ustedes entrarían a una iglesia? Bueno, tal vez fumando, tal vez tomando alcohol, tal vez gritando y hablando palabras soeces. No lo harían porque les daría vergüenza, porque consideran que el lugar que están pisando es sagrado. Bueno, ahora, si tan solo por un momento consideraran que todo el planeta es sagrado,
se les ocurriría hacer lo que hasta el momento hacen? Sería la pregunta, Fanor. No sé qué piensas tú. Sí, mira que la pregunta es bien interesante, Raúl. Y ahora mientras tú hablabas y nos describías todo lo que tiene que ver con la cosmovisión, entonces venía a mi mente algo que sucedió, y es precisamente cuando el Sanedrín le dice a Jesús, es que nosotros por buena obra no te vamos a apedrear, sino porque siendo hombre te haces Dios o te haces hijo de Dios. Entonces yo decía, oiga, pero qué miedo tan terrible que un hombre de este planeta se haga Dios. Y me acordaba entonces de lo que fue la invasión, el descubrimiento de América, como comúnmente se conoce, porque aquí no descubrieron nada, vinieron a hacer un genocidio, tal vez el mayor de todos los tiempos en la historia terrestre. Y mira que yo veo que se repite la historia, Raúl, porque es como si los colonizadores hubiesen llegado mediante ese símbolo de, no, es que no vamos a destruirlos porque son unos buenos indígenas, sino porque siendo hombres tienen la sabiduría para poder hacerse Dios. Entonces queda la reflexión. Y Raúl, bueno, entonces queda también ahí la pregunta, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es hacerse Dios? ¿O a qué le temían tanto ellos? De que Jesús se hiciera Dios. Y como dijiste tú, es que él era un hombre para ese momento. O sea que no era el miedo de que solamente él se hiciera hijo de Dios, sino de que todos nos hiciéramos hijos de Dios. Pero ¿por qué tanto temor? Sí, ese es el primer precedente que se debe sentar en esta conversación, Fanor. Y es que hemos sido esclavizados con el miedo. O todavía el hombre sigue siendo esclavizado a través del miedo. Es decir, que si algo es considerado como sagrado y tú le tocas, y bueno, aquí se voy a poner sagrado entre comillas, no al término sagrado que empleé antes. Sagrado entre comillas, ¿por qué? Porque si tomamos la escritura, para los judíos en ese tiempo la escritura no podía ser tocada ni cambiada en nada. O sea que tal como te entregaron el rollo, el pergamino, así tiene que ser leído y ser entregado. Ahora la cuestión es, ¿quién escribió esos rollos y esos pergaminos? Bueno, claramente lo hicieron manos de hombres. Pero supuestamente, y aquí quiero emplear el término supuestamente, no quiero ser grosero, pero supuestamente inspirados por Dios. Bueno, ¿qué Dios? Es la pregunta. Y tal vez me estoy metiendo en términos o en terrenos un poco más delicados, pero tengo que hacerlo. En el Dios Jehová, porque es el Dios de los judíos. Ok, el Dios Jehová, que es el Dios de los judíos. Estamos ciñéndonos a una escritura judía propiamente. Jesús nace en medio de judíos, pero les hago esta aclaración, sin ser él judío, porque ¿por qué? Y permítame hacer ahí un paréntesis. ¿Por qué no judío? Porque Jesús se fue totalmente en contra de las leyes de los judíos. Entonces, si hubiera sido un israelita o un hebreo o un judío, bueno, yo sé que hay diferencias entre estos términos, pero para que en la generalidad me entiendan, pues él hubiera acatado a rajatabla las leyes que provienen de ellos. Entonces, sí, yo creo que de hecho ni siquiera hubiese venido, Raúl. Claro, totalmente. Pero como un pequeño ejemplo, porque es que le decían, oye, no puedes hacer eso en Sabbat, que es un día sagrado, un día de reposo para los judíos. Y precisamente ese día Jesús salía a sanar enfermos. Precisamente es como que se empeñaba en hacer lo contrario a lo que los judíos decían. Es que él tuvo que nacer ahí por una razón o por una condición, que tal vez en otro momento hablemos.
Pero al darse esta condición de su nacimiento, Él fue a hacer algo muy especial, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el planeta, porque este conocimiento se regó a través de todo el planeta. Él vino a enseñar a hacer lo que realmente nosotros somos, es decir, dioses. Es que hay que hacer una aclaración también aquí. ¿Qué es el hombre? Al hombre se le ha considerado como un ser mediocre, un ser bestializado porque proviene del mono, según una de las teorías que se maneja. Una bestia propiamente, ¿no? Porque se dice que viene del mono. Se ha condicionado el pensamiento del hombre para decir que está bien, pues, de vez en cuando ser malo, de vez en cuando ser gritón, tener enojos, tener rabias, tener lujuria, tener miedo. Es como normal, ¿no? Dentro de la condición del hombre, la condición humana. Y bajo esa condición, entonces, si mentalmente nos consideramos así, pues vivirás vidas tras vidas, tras vidas, tras vidas, con esa misma deficiencia en cuanto a tu propia concepción de identidad. Pero ¿qué pasa si viene Jesús? Raúl, es que si a mí me precondicionan a que vengo del mono, imagínate cómo voy a encontrar yo mi divinidad a futuro. O es más, no a futuro, ya. ¿Cómo la voy a encontrar? Porque Jesús vino hace 2000 años. Hace rato que nos viene diciendo esto. No, es imposible, Fano. Es imposible. Si te dicen desde la escuela que vienes del mono, tu familia te dice que vienes del mono, y por ahí te agarra una rabia y te ves como un mono, porque actúas como un mono, como una bestia. Bueno, no va a haber un horizonte distinto al de ser una bestia. Pero quiero traer también un mensaje entregado por hombres muy especiales. Bueno, todo el conocimiento que trae Jesús viene de esas alturas espirituales. Estos hombres especiales, diría yo, son hombres que vienen de arriba, de las estrellas. No es que en el cielo haya arriba ni abajo, sino que me refiero a la dimensión espiritual del cual procede este conocimiento. Y, bueno, uno de estos hombres le dice a un hombre, literalmente un hombre terrestre, lo siguiente: una de las más grandes equivocaciones de vuestra civilización es el haber citado al hombre como un animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si lográis entender los principios de su creación, comprenderíais entonces que el hombre, en su comprensión de la vida, puede rebajarse con su proceder al nivel de las bestias, o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Y mira lo que dice el hombre que escuchaba esto. Al escuchar tal afirmación, mi alma, que estaba acelerada, volvió a volverme a sentir hombre de nuevo. Es decir, que si hay una condición mental, una programación en la cual te dicen que eres una bestia, vas a actuar como una bestia. Pero posiblemente en tu corazón, después de actuar como una bestia, te va a decir: ¿qué hiciste? No debiste haber actuado así. Entonces, si el corazón, y voy a tocar el punto medular de esto, si el corazón te habla y te dice que actuaste mal, significa que hubo una equivocación y que de esa manera no debiste proceder. Ahora, ¿qué pasaría si el corazón no solamente te reclamara por cuanto hiciste algo mal, sino que te dijera qué debes hacer y qué no debes hacer, incluso antes de cometer el error? Bueno, muy posiblemente no cometerías errores, o no es que muy posiblemente. Si emplearas el mecanismo de lo que te está aconsejando el corazón, no cometerías errores, propiamente. Entonces, eso es un punto supremamente importante, porque Jesús claramente se mostró ante el mundo como el Cristo. Y Cristo no es un nombre, o un sobrenombre, o un apodo, sino que es una identidad que Él la mostró. Jesús como hombre mostró la identidad del Cristo. Es decir, que Jesucristo como nombre compuesto
viene de esa doble condición de hombre y Cristo como condición de Dios. Y ahí es donde viene el término, Deus, ser de luz. Dios es un ser de luz. Ahora, lo que se nos ha hecho difícil es concebir al hombre como un ser de luz porque vive cometiendo errores día tras día. Pero ¿qué pasaría Y nadie es perfecto, dice la gente, Raúl. Y exactamente, ya está precondicionado eso. Pero ¿qué pasaría si el hombre constantemente se concibiera no como ese mono, sino como un hombre que viene directamente de Dios, como un hijo de Dios, como un ser de luz? Entonces comenzaría a actuar el mecanismo consciente en su interior, principalmente dentro de su alma y de su espíritu, que después comprendería, interpretaría la mente para que el pensamiento del hombre esté acorde a su identidad y a su sentir. Es decir, que si el corazón te dice ama y perdona, la mente directamente diría, claro, tengo que amar y perdonar. Venga, le doy un abrazo, no importa lo que usted me haya hecho. Ah, pero eso es imposible. No. Jesús dijo, si te pega en una mejilla, muestra la otra. Al mismo Jesús que le cogieron, le crucificaron, le hicieron, bueno, todo lo que se puedan imaginar, porque queda corto el relato bíblico a lo que le hicieron realmente a Jesús. Que fue sí, hasta las películas se quedan corticas. Sí, es terrorífico lo que le hicieron a él. Pero aún así que después de eso les diga, o le diga al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínate, imagínense ustedes tal nivel de amor. Bueno, eso es lo que hace Dios. Pero ¿por qué un hombre lo dijo? Un hombre sí, porque tenía Jesús 2 brazos, 2 piernas, tenía una cabecita, flaquito como yo, y como nosotros, un hombre normal. Pero, ¿qué tenía adentro? ¿Qué le hacía especial a él? Bueno, lo mismo que nos hace especial a nosotros, la diferencia es que nosotros no hemos sabido, pero él sí venía sabiéndolo. Es la única diferencia. Por eso es que Jesús viene a recordarnos quiénes somos. Y ese es el punto medular de esta conversación, Fandor. Claramente también dice Jesús en Juan 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, les pregunto yo, ¿quién hacía la obra cuando Jesús tal vez le devolvía la vista al ciego o le resucitaba a ese hombre que ya estaba 4 días en estado de putrefacción ya, después de haber muerto? ¿Hacía la obra el hombre o el Dios que está dentro del hombre? Y ahí sí ya vamos a cimentar bien los términos para entender con propiedad cómo funciona esto. Jesús el hombre conteniendo dentro de sí el Dios, producido por sí mismo, gestado en sí mismo, es decir, el Cristo. El Cristo que el mismo Pablo cifró, diciendo, oh hijos míos, sufro dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que esa divinidad que Jesús mostró, no es que apareció así porque sí, es un nivel o una dimensión de crecimiento en el espíritu donde el hombre se une con su identidad verdadera y real. Por eso es que Jesús, conteniendo el poder del Cristo, le dijo a Lázaro, levántate, sal de esa cueva, camina. Y ante los ojos de todos los que estaban viendo, incluso de los mismos judíos, doctores de la ley, maestros de la ley, de los mismos del Sanedrín, pudieron ver. Entonces, ¿por qué es que el hombre pudo hacer algo que solamente Dios podía hacer? Porque el hombre contiene a Dios. Y ahí sí se va a entender lo que nuestros pueblos siempre manifestaron. El hombre contiene a Dios, la lluvia contiene a Dios, la montaña contiene a Dios, el pajarito contiene a Dios. Mejor dicho,
estamos en Dios y somos en Dios. O mejor dicho, nuevamente, y valga la redundancia, somos Dios. Es que Dios o en Dios no puede haber separación, porque en Dios solamente existe la unicidad, la cohesión, la totalidad. No existe separación. Es decir, que este pajarito que está volando aquí, que le estoy viendo, está profundamente conectado con la lluvia que está cayendo sobre él, y está profundamente conectado con el fruto que está buscando en el árbol que está por ahí. Y ese árbol está profundamente conectado con la tierra que le sostiene, que también está conectado con el agua que está cayendo sobre él. ¿Cómo puede haber una separación? Si físicamente vemos que no hay separación, ¿cuánto más podríamos decir que este planeta está conectado con ese sol? Que si no fuera por ese sol, pues no existiría la vida aquí. Pero ¿cómo estará de conectado este sol, además de con estos planetas, con toda la galaxia? Porque se mueve o danza de manera perfecta alrededor del centro de la galaxia. ¿Y cómo no estará conectada también, lógicamente, la galaxia con el universo? ¿Y cómo no estará conectado el universo con el corazón de toda la creación, al cual Jesús llamó Padre? Entonces, entender al Padre de Jesús es entender al origen mismo de ese Cristo. Y entender al origen mismo del Cristo es entender, en términos sencillos, la luz que yo soy. Es decir, que si Jesús dice claramente, yo voy al Padre, y yo soy uno con el Padre y yo, uno somos y Él mismo, el hombre puede decir eso porque tiene al Cristo por dentro. Es decir, que Jesús, el Cristo, hablaba, entre comillas, y ante los ojos de los judíos, blasfemias ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la capacidad real o la identidad real que tiene el hombre de unirse a Dios, porque ellos tienen a Dios como una creencia. Jesús tenía a Dios como una verdad. Jesús tenía al Padre dentro de él, no en un texto, no en un pergamino, lo tenía dentro de él y actuaba a través de él. Y esa era la maravilla que ellos no podían entender, más unos pocos sí lo entendieron y salieron de toda esa doctrina de muerte, de que si una mujer se equivoca agarran una piedra y le matan, de tantas perversidades que hace ese pueblo. Y si no me creen, investiguen en los textos judíos todas las más de 600 leyes específicas que tienen de qué hacer y qué no hacer. Qué se tiene que hacer tal día y qué no se tiene que hacer tal día, cómo debes comer el animal sacrificado o no debes comer el animal sacrificado, tienes que comer un animal de esta manera, cómo debes llevar, bueno, les digo, un montón de leyes que si tú no las cumples, bueno, estás condenado a morir. Pero Jesús, que no las cumplió, no le pudieron echar la mano encima, porque el poder del verdadero Dios, que es el verdadero Padre de Jesús, que es nuestro verdadero Padre, está por encima de ese Dios, entre comillas Dios, que les puso ese montón de reglas y de leyes, que les escribió esas supuestas leyes en unas tablas de piedra, cuando el mismo Jesús manifestó que la ley está viva en el corazón de los hombres. Entonces ese Dios es muy distinto, y ese es uno de los grandes motivos, y me parece, Fandor, que eso también se pudo hablar en otro de los programas de La Lógica del Anciano, sobre ese Dios que dista mucho en cuanto a su personalidad de lo que es el verdadero Padre que nos muestra Jesús. Entonces, sin irme mucho hacia ese punto, hacia ese tema, y retomando, mayores cosas que las que yo hago, ustedes llegarán a hacer. Y claro, todo el mundo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo si no puedo ni duplicar ni multiplicar un pan? ¿Cómo voy a resucitar un muerto? Tal vez hubiéramos pensado nosotros mismos en ese tiempo. Pero es que hay que entender que ese milagro, entre comillas milagro,
hay que comenzar a ejecutarlo en el interior nuestro. Es decir, que solamente el hecho de hablar estas palabras posiblemente esté devolviendo la vista a un ciego. ¿Y ciego por qué? Porque tal vez miraba solamente la materia, miraba dentro de su razón, dentro de su creencia, y no podía ver realmente con los ojos del espíritu su identidad, su verdadera identidad. No se podía ver a sí mismo, no podía verse internamente. Entonces, posiblemente ese milagro se está ejecutando. No es algo sobrenatural, es algo que tiene que suceder. Es decir, que el hombre se llega a ver a sí mismo como Dios, o se llega a ver en Dios como una porción de Dios, como una célula de Dios. Eso es lo que devuelve al hombre su posibilidad o su capacidad de volver a la luz y de volver al Padre. Yo voy al Padre, les dijo a sus apóstoles. Y no es que, bueno, dentro de la razón nos podríamos imaginar que bueno, iba a volar en una nave y se iba a ir al lugar donde está Dios. Pero es que el Padre está en todas partes. ¿Cómo podría ir a ese lugar? Lo que resulta para nuestro entendimiento en este momento es que si Él nos manifestó que va al Padre y que nosotros también a través de Él iremos al Padre, significa que el hombre, cuando comprenda que es parte de esa totalidad de la luz, que es una parte integral e indivisible del Padre eterno creador, que es el todo, que es la causa de la vida, pues el hombre no va a vivir jamás dentro de esa condición de miseria en la cual está viviendo, primeramente. Y segundo, que al fundirse en la totalidad y al estar en el Padre, el hombre retoma su condición original de creador. Es decir que, así como vemos que ese sol nos alumbra y sostiene la vida de esta creación, de estos planetas que están alrededor de él, es que ese sol tiene una capacidad de crear, sostener y crear la vida. Y si nosotros retomamos la condición de dioses creadores, volveremos entonces a alumbrar y a sostener nuestra propia vida fuera del error, y continuarán unos días maravillosos y eternos de crecimiento y de creación conforme a la luz tiene planificada dentro de un plan de ascenso que es infinito, indetenible. ¿Cómo te parece todo esto, Fanny? ¿Será entonces, Raúl, como dice Luis Miguel, siendo que no es el autor, pero también la interpreta en la canción, serán los días felices? Y eso ya está muy cerca. Raúl, aquí hay varias cosas, diciendo que yo tengo algunas que he ido apuntando en la medida que tú nos has ido entregando esta maravillosa noticia, que no es nueva, pero que, como lo decías tú, es necesario rememorar. Y entonces yo decía, bueno, claro, si yo soy un investigador de la profecía, normalmente algo que enamora al investigador de la profecía es la convergencia de cómo las profecías llevan a un solo punto. Y definitivamente la profecía al país del norte del sur no se equivoca en una de sus líneas cuando dice: el ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Muchos no van a entender este llamado que hoy hacemos aquí, porque hay demasiada soberbia. ¿Cuál soberbia? La soberbia de la ciencia, que dijo que veníamos de un Big Bang, y la pregunta lógica ahí entonces es: ¿y cuál fue la inteligencia que hizo que se creara la primer partícula del Big Bang? Entonces, definitivamente cuando la lógica se aplica a lo que la ciencia no ha querido explicar con espíritu,
pues la arrogancia cae, pero el soberbio no deja de ser soberbio porque va a defender a capa y espada, como comúnmente se dice. Las teorías de Darwin y de todos estos pseudo hombres que no le han traído a la humanidad sino zozobra a nivel mental. Por ahí veía, Raúl, antes de mencionarte lo que he apuntado, en una película llamada Dante, cómo hay filósofos predicando en uno de los anillos de esos infiernos que están ahí. Y precisamente pasa Dante por el lado, no recuerdo de qué filósofo es, pero le dice: todavía predicando, llegaste al infierno y predicas aún aquí. Si no sirvió donde estabas, mucho menos acá. Entonces imagínate, eso es lo que ha hecho la ciencia, darle vueltas a la cabeza del hombre sin darle nada de lógica. Raúl, me llamaba la atención algo muy lindo, y es que el libro secreto de Juan dice en uno de sus apartes que el Padre Eterno no habita en nada que sea inferior a él. Por lo tanto, quiere decir que si Dios, siendo Dios, no habita en nada que sea inferior a él y habita en el hombre, entonces el hombre es Dios. Y cuando tú empezabas el programa con algo, yo también lo pensé, estábamos conectaditos, y decía, a muchas personas este programa le puede causar un sinónimo de blasfemia, pero es que hay que entender a dónde queremos llegar y qué es lo que, cuando estuvo Jesús aquí, qué es lo que Él quiso que entendiéramos. Y como Él no ha muerto, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos? Otra cosa que me llamó mucho la atención, Raúl, tú mencionabas que Jesús, hay una parte donde Él dice, de cierto te digo que incluso mayores cosas que yo haré, si mal no estoy, tú no lo recordabas, eso está en Juan 14. Yo decía, pero ¿cómo? Y yo te soy honesto, en algún momento de mi vida a mí también me costaba creerlo, porque yo decía, ¿cómo así que vamos a hacer cosas más grandes que Jesús? Es que Él es Jesús. Yo decía eso. Pero cuando me encontré con los 7 días de creación y me di cuenta que esta humanidad está por pasar al tercer día que Él mismo prometió, cuando Él dijo, destruid el templo, o sea, a nosotros como tal, que al tercer día yo lo resucitaré, quiere decir que viene un tercer día y que se viene un cuarto día, un quinto día, un sexto y un séptimo día de creación, donde incluso en el sexto día ya nos desprendemos de esta matriz orgánica y seremos energía, luz pura, espíritu. Entonces, ¿cómo es que no vamos a hacer cosas mayores si lo que viene para el hombre es algo impresionante? Y también me llamaba la atención, Raúl, cuando hablabas de formar el Cristo. Yo decía, claro, pero ¿cómo va alguien a formar el Cristo? ¿Cómo puedo yo formar el Cristo? Porque Pablo lo dice, y tú lo tocaste hace un ratico. Es que Pablo lo dice clarito, es formar. Y cuando yo he tenido la oportunidad, Raúl, de compartir con las personas, yo les digo, bueno, cuando usted tiene una vasija que ha sido hecha por un artesano, y usted se está tomando ahí un chocolate, un café, pues esa vasija tuvo que ser formada. Esa vasija no apareció ahí por magia. Es decir, que la condición crística o la condición de Dios no aparece por magia, no es metafísica, no es neurolingüística, no es nada de lo que el mundo ha querido enseñar como gnosis, ni cualquier tipo de práctica que no esté dentro de la condición de lo que Jesús hizo para que Él nos mostrara al Cristo. Tú lo decías, una cosa fue Jesús y otra cosa es Cristo. Cristo es el Dios que se forma dentro de mí mismo. Y qué bueno, Raúl, que tú nos hayas hecho esa aclaración nuevamente. Y entonces yo decía en mi reflexión, claro, yo ¿cómo voy a formar a Cristo si es que, Raúl, me ponen a Cristo en un cuadro? O sea, me ponen a Cristo en un cuadro, o me lo ponen crucificado, o me lo ponen como sea en una estatua de yeso,
y yo ya me conformé con eso. Entonces, no podemos aceptar eso así, porque hay un pasaje muy lindo, Raúl, y es cuando uno de los discípulos le pide a Jesús que le muestre al Padre. Justamente Felipe le dice. Y es ahí donde Jesús le responde que, ¿cómo así, Felipe? Si yo hace tiempo que estoy con vosotros. O sea que Jesús era Dios mismo. Entonces yo ahorita no estoy hablando con Raúl, yo estoy hablando con el mismo Padre eterno, con el mismo Cristo. Pero tú tocabas algo muy importante al inicio, Raúl, y es entonces que si no rompemos con esa herencia maldita del mono, con esa teoría es que no sé ni siquiera cómo describirla porque los calificativos se quedan cortos, tan perversa como la del Big Bang, negando el origen del verbo, va a ser muy difícil que yo me acerque a Dios, siendo Dios yo mismo. Entonces, Raúl, yo sí te quiero agradecer por todo esto que nos has entregado, y definitivamente la furia, la ira del Sanedrín y de todos los judíos era precisamente porque venía el Dios de luz a este planeta, porque el Dios del Antiguo Testamento, como lo dice el Apocalipsis, la serpiente antigua, es decir, que el Dios del Antiguo Testamento es una serpiente, pues jamás le dio la luz que el hombre necesitaba para llegar al verdadero Dios innominado. Al innominado, así lo llaman los hombres de las estrellas, porque no tienen. Qué bonito, Raúl. Y te cuento que esto es, como dicen por ahí, para seguir cortando con tijera y muy despacito para seguir hallando todos los cifrados que tú en buena parte nos has querido entregar hoy, que te agradecemos mucho. Valor, muchísimas gracias también. Y bueno, permítanme decirles algo adicional. ¿Dónde está la verdadera blasfemia? Y eso lo dice también Jesús, no lo digo yo. Vayan al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y eso está en el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo dijo Jesús. Lo dictó a Juan, al hombre que escribe este libro de revelación. Hay que entender entonces que quienes gobiernan este mundo son justamente ese pueblo. Y hablar de esto no nos hace antisemitas o que tengamos odio en contra de alguien, no. Sino que el origen de la maldad en este planeta es el Dios que les manipuló a ellos y que ellos sí hacen las obras de ese Dios. Por eso le mataron a Jesús, porque hicieron lo que les pidió ese Dios. Cuando ponemos esto en el corazón, nos damos cuenta de que es muy necesario hacer una diferenciación. El verdadero Padre, como tú bien lo dijiste, Fanor, no habita en nada que sea inferior a Él. Es decir, que en el hombre que vive violentando los principios de la vida, de la ley y de la verdad, el Padre no puede habitar ahí. Pero si yo, desligándome de todas esas creencias que nos impusieron a través de todos los dogmas, de todas las religiones, de todos los sistemas de creencias, y simplemente vuelvo a ser como un niño que ama, que sonríe, que respeta la vida,
como un niño que mira con asombro la manifestación de Dios en el pajarito que les decía que está por ahí volando, en un colibrí que está volando frente a mí, muy bello, muy hermoso. Y si veo que está Dios dentro de él, ¿cómo podría yo matarlo o envenenarlo? ¿Cómo yo podría botar basura al río que luego se va a hacer lluvia y del cual él mismo va a beber y yo mismo voy a beber? Es tan contradictoria la condición mental del ser humano. Supuestamente busca a Dios y supuestamente lo encuentra dentro de un templo de piedra, pero a continuación de salir del templo de piedra, posiblemente después de bautizar a un hijo o de un matrimonio, inmediatamente lo que hace es contaminar su propio templo, con alcohol, con fiesta, con drogas, con chismes. Entonces, qué contradictorio es el ser humano. Dice buscar a Dios, pero lo tiene muy lejos de él. Pero qué contradictorio también que aquellos que podríamos caer, entre comillas, de la blasfemia, porque podemos afirmar que Dios está dentro de nosotros y que en algún momento, cuando ese Cristo sea formado en nosotros, como Pablo también lo dijo, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y que cuando esto incorruptible se haya vestido de se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra. Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte ha sido el error o el pecado. Más del poder sobre el pecado, sobre el error o sobre la ignorancia misma, es la ley. Hay que conocer la ley, que es el principio y el fundamento de la vida. Y por eso claramente Jesús nos vino a mostrar lo que es la ley de la vida. Cuando tal vez estaba por ahí una mujer que iba a ser apedreada y le preguntaron, claro, para ver si la apedrean a él también, ¿qué hacemos, Rabí, con esta mujer? Está en pleno adulterio, le agarramos infragante, ¿qué hacemos con ella? La apedreamos, nuestra ley dice que la apedreemos. Nuestro Dios nos dice que le tenemos que apedrear. Esa es una orden directa de nuestro Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, la inteligencia de Jesús, el mismo Padre hablando a través de él. Es que él les dio una respuesta de Dios, no de hombre. Un hombre hubiera escogido una de las dos respuestas. Si decía, pues, apedréenle, si iba en contra de la ley de la vida y se salvaba él el pellejo. Si hubiera dicho, no le apedreen, al que le apedreaban era él, porque se iba en contra de la ley de ese Dios. Pero fue una respuesta del verdadero Dios, del verdadero Padre, la que se manifestó a través de él. Si están libres de pecado ustedes, lancen la primera piedra. Entonces ahí se manifestó la verdadera ley, la ley de la vida. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Y quién no sigue cometiendo errores? Pero cuando nosotros concibamos en nuestro interior, trabajemos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia, la identidad de lo que realmente somos, entonces aflorará una inteligencia que se contendrá cada vez en mayor medida. Y eso será como un proceso de gestación que durará un tiempo, claro que sí, lo estamos viviendo. Pero que en un momento, como bien cité a Pablo, cuando esto corruptible que es nuestra mente, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, es decir, que nada dañe nuestra mente, que está en todo nuestro cuerpo, que nada dañe nuestras células, porque ya no permitimos que esos pensamientos distorsionados y perversos dañen lo sagrado que tenemos por dentro, que es muy posible hacerlo
Sáquense de la cabeza que eso es imposible. La mediocridad nos ha hecho creer que eso es imposible. Pero el verdadero Hijo de Dios concibe eso como una posibilidad muy cercana, como un proceso, claro. No es el fanatismo de considerar que en este mismo momento ya, por escuchar esto ya, no vamos a equivocarnos nunca, no. Sino que de cada equivocación aprenderemos y no volveremos a caer ahí. Y llegará un momento en el cual esto mortal se vista de inmortalidad y seremos transformados. Venceremos la muerte. Es decir, el Cristo se manifestará en nosotros como una identidad que jamás se separará de nosotros mismos. Es decir, seremos dioses y jamás dejaremos de ser dioses. Y tal vez por un momento en esta amnesia, en este planeta, nos olvidamos que éramos dioses. Pero al recuperar nuestra memoria y al recuperar nuestra identidad, entonces manifestaremos esa identidad divina. Y no para decirlo al mundo, para mirar debajo del hombro a las personas, no. Ni siquiera lo diremos, sino que en silencio ayudaremos a que el hombre también comprenda eso. Tal vez quienes en este mismo momento no comprenden, tal vez quienes escuchan los mensajes que a través de distintos medios estamos entregando, tal vez los rechacen en su momento y a través de todo lo difícil que habrá de vivir esta humanidad, entenderán que también son dioses. Pero no solamente será una demostración de palabra, como lo acabo de decir, sino que con sus hechos se manifestará que son dioses. ¿Cómo es un Dios hecho carne, mi hermano Fandori? Y para hacer la pregunta a todos que nos están escuchando, tal como nos enseñó Jesús, un hombre humilde, sencillo, sin vestiduras lujosas ni coloridas, un hombre con una mirada dulce, tierna y amorosa, con palabras de sabiduría siempre, entregando aliento a cada instante, dando un consejo verdadero. Un hombre que jamás siente miedo, ni dolor, ni angustia, ni desesperación. Un hombre que no tiene vicios, obviamente, pero también un hombre cuyos pensamientos son luz y pura y perfecta luz. Un hombre que dentro de él, de su corazón, de su espíritu, aflora un manantial de conocimiento y de sabiduría, un manantial de inteligencia. Un hombre que en términos sencillos sabe amar, un hombre que sabe perdonar, un hombre que sabe comprender. Eso es un hombre Dios, Fandor, un hombre como nosotros en algún momento aspiramos a ser, y que nuestro compromiso al hablar de estas palabras es que debemos ser un ejemplo de lo que estamos diciendo, y que quienes también lo entienden, este mensaje, se comprometen con sí mismos para actuar de esa manera. Porque, les diría yo, el Padre sí tiene muchísimos ojos con los cuales nos está observando, y a Él jamás le podremos engañar. Ante el mundo muchos hombres se muestran como hermosos, como bellos, como poderosos, como inteligentes, como sabios. Pero si pusiéramos una cámara en su corazón, veríamos la podredumbre que está dentro. Bueno, dentro de todos nosotros hay, en cada célula, un ojito, una camarita que nos está observando, que está grabando nuestras obras. Y jamás podremos engañar al Padre. Es decir, que el hombre que comprende esto se compromete con su propia conciencia interior a actuar conforme a lo que reconoce que es decir, como un ser de luz,
como un hijo de Dios. Paravicini lo señala en una hermosísima psicografía. Ve pues y aprende a ser de Dios, puesto que eres su hijo. Ve y serás. Aprende a ser de Dios. ¿Somos dioses? Sí, pero en proceso. Aprendamos a ser de Dios. ¿Cuándo podremos manifestar en toda la dimensión que somos esos dioses, o esos hijos de Dios, o esos hijos de hombre? Cuando aprendamos a cada instante a proceder con la inteligencia propia de un Dios, cuando no hayan equivocaciones. Y la buena noticia es que ese momento está muy próximo a llegar. ¿Quién lo determina? Uno mismo. Cuando hace un trabajo muy, pero muy extenso, muy cotidiano, diario, cuando hace un esfuerzo inmenso por vencer todo lo que consideraba que era y reconoce que no es. Es que esto no aparece mágicamente, tú bien lo dijiste, Fano. Se necesita poner un esfuerzo tan grande, una voluntad tan inmensa, para en vez de coger un teléfono y ver Facebook, coger un libro que hable de la sabiduría del Padre y esforzarme por entender y no quedarme dormido en el proceso. Y si me quedo dormido, levantarme, ponerme agua en la cara, sacudirme y volver a intentar. Eso es lo que hace un hombre que pone su voluntad para convertirse en Dios. Un hombre que tal vez si era tacaño o mentiroso, se esfuerza enormemente por dejar de ser eso y saca de su corazón lo que tiene, a pesar de que su mente y todo su cuerpo se oponga. Hace la voluntad del Padre. Es decir, que un hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Un Dios manifiesta la voluntad de su propia esencia. Entonces, todo lo que se ha manifestado, Fandor, en este programa, hay muchísimas pistas, muchísimos sustentos para que quien lo siente en su interior finalmente tome la condición original de su propia esencia. Y pues este sería mi mensaje final y lo que en última instancia he querido tocar, para que quede impregnado en el corazón de quienes escucharon y sintieron este mensaje. Tomen la certeza de lo que sienten en su corazón en este momento y no de lo que su mente les ha dicho durante mucho tiempo, de que son imperfectos, de que son malos, de que son feos, de que son mediocres. No. Luchen por alcanzar la perfección, así como todos nosotros lo estamos haciendo, quienes estamos detrás del micrófono. No que la hayamos alcanzado ya, sino que estamos luchando muy duro para que en algún momento se manifieste en todo su esplendor y gloria la divinidad, el Verbo en nuestro interior. Muchas gracias, Fano. Raúl, a ti muchas gracias. Así es. Si les faltan unos dientecitos en la boca y ustedes creen que son feitos, si falta un ojito, si se les cayó una orejita, si son calvitos, si les ha dado algún tipo de enfermedad que padecen y creen que Dios, la vida, se está vengando de ustedes, no. Dios no va a tener en cuenta, o como dice por ahí un autor, es que la palabra Dios incluso a veces se queda bastante corta. El Padre Eterno no nos va a medir por cuántas camionetas o por cuántas mansiones tengamos. Eso no es así. Por eso la lógica de la lógica, que es la lógica del anciano en el Código 8, dice que si nosotros emprendimos este camino, es necesario que dejemos por ese camino que emprendimos los falsos dioses. Bueno, ese falso Dios del Antiguo Testamento, ese falso Dios del dinero, ese falso Dios de creer que Cristo es un hombre crucificado o es un cuadro con una imagen de él. Gandhi lo entendió, y como tú dijiste, Raúl, y muchas otras personas en este planeta lo hemos entendido, y serán 144,000 los corazones que lo comprenderán en toda la magnitud
para que el eje terrestre se mueva y la justicia se manifieste aquí, que todos lo vean cara a cara, cumplida como la gran promesa del anciano de los días. Raúl, agradecerte muchísimo tu presencia, enviándote un gran abrazo desde Colombia, y quiero pedirte un último favor antes de que te vayas, y es que, bueno, nos cuentes si tú también estás apoyando el Tesoro Latino. El 8 de febrero es el último premio de $20,000. Sí, Fador. Bueno, aquí cabe hacer también una nueva aclaración. Nosotros estamos buscando aquellos hombres que no solamente reconocen su identidad, sino que luchan día tras día por ser el reflejo de esa divinidad. La profecía habla de que 144,000 hombres la encuentran y reflejan esa luz de la verdad. Y pues nosotros, en algún momento lo he dicho en alguna conferencia, somos financiados por el Padre Eterno. La cuestión es que el Padre Eterno no maneja monedas así como las que conocemos, no maneja dólares. El Padre Eterno nos da el hálito de la vida, nos da el pulsar en el corazón, nos da su inteligencia y nos da su propia voz. Eso es más que suficiente. Ahora, pues para encontrar esos 144,000, para coger un bus, para tomar un avión, para pagar una cuenta de teléfono, bueno, para hacer un esfuerzo inmenso por llegar, pues también se necesita un recurso económico. Y les diría yo, así como hace 2000 años Jesús y sus apóstoles se movieron con la buena voluntad de las personas, pues en este tiempo también necesitamos, ahora que la economía es peor que hace 2000 años. Entonces, manifestarles el por qué se hace esto. No es un sorteo por hacer un sorteo. El sentido esencial es no comprar un boleto por lo que me voy a ganar, sino adquirirlo porque de esa manera estamos ayudando y creando un fondo que nos está sirviendo para poder ejecutar esta gran labor. Entonces, no diría yo un sorteo, no diría yo comprar algo para ver qué me gano, sino hacer una donación o una contribución, así como ustedes comprenderán, y reiterativamente lo estoy diciendo, se necesita ese recurso, porque el financiamiento tiene que salir del corazón. No estamos aquí para hacernos ricos, ni para usufructuar de lo que estamos hablando, no, sino que todo eso se emplea para viajar y para llegar al corazón de las personas. Entonces, apoyar a este tesoro latino significa, de manera desinteresada, entregar un granito de arena que permita que quienes estamos haciendo esta labor para viajar por el planeta y entregar este conocimiento, pues tengamos la posibilidad de hacerlo. Porque si voy a un aeropuerto y digo, Dios le pague, como decimos en mi país, o póngale en la cuenta del Padre Eterno, pues me van a devolver, no me van a permitir entrar en el avión. No, seguro que no te dejan subir al avión. Aunque les diga que soy hijo del mismo Padre Eterno, no me van a permitir. Pero si el Padre Eterno se mueve a través de la buena voluntad de las personas y conseguimos estos recursos que son muy necesarios, y no solamente en el tesoro, sino cuando vean a un hombre que llega a su lugar con este mensaje, saquen de su corazón, del buen tesoro del corazón que tienen, algo que les permita continuar. No aspiramos riquezas, realmente no, sino el recurso necesario para podernos movilizar y para llegar a todo lugar sin detenimiento con este mensaje. Entonces, pues ese es el llamado
a apoyar dentro de esa dimensión o dentro de esa comprensión. Y pues no miren dinero, miren la posibilidad que el Padre nos pone para hacer esta gran labor. Pues eso, mi hermano Fanor. Así es, Raúl, para que cumpliendo esta loable labor podamos hacer como esa historia del cóndor, revestirnos con alas de eterno fulgor, alas de cóndor que puedan volar por toda la Reina del Sur y por el planeta entregando este mensaje. Raúl, finalmente, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Sí, Fanor, pueden entrar a YouTube, Facebook e Instagram, son las redes que manejo, como El Vuelo del Cóndor 144. Ahí me pueden encontrar, tengo también material para que lo puedan ver y escuchar. Y bueno, pues agradeciéndote y aprovechando este momento, Fanor, por esta oportunidad de compartir contigo nuevamente, y pues agradeciendo sobre todo a quienes tuvieron la paciencia de llegar hasta este punto de la conversación y pues que pusieron toda su voluntad y su corazón para entender lo que tan claramente el mensaje nos manifiesta. De mi parte, darles un abrazo inmenso y posiblemente en algún momento nos podamos ver cara a cara, darnos un abrazo muy fuerte y reconocernos como los hermanos que somos. Muchas gracias, Fanor. Así es, Raúl, y que así sea. Entonces, El Tesoro Latino, www.eltesorolatino.com, para todas las personas que sientan en el corazón estas verdades y que la labor que todos los mensajeros estamos haciendo es en pos de que este planeta entero, con toda la humanidad que está en él, a excepción de la rebelión que cayó aquí, pues tengamos una oportunidad. Raúl, un gran abrazo, mi Señor de días te bendiga, para tu familia, para nuestro vecino y hermoso país del Ecuador. Y bueno, ya estaremos nuevamente compartiendo otra pregunta más para la inteligencia del hombre superior. Que estés muy bien. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. En Diario La Profecía apoyamos el Tesoro Latino para encontrar a los 144,000 danzantes del sol. Tú también puedes unirte. Ingresa a www.eltesorolatino.com y adquiere tus postales. Diario La Profecía, el firme deseo de propagar la verdad. Acabas de escuchar La Lógica del Anciano. Síguenos en las redes sociales como Diario La Profecía. Nos encontramos en el próximo podcast.